vamos a empezar esta tarde esta reunión en el nombre del Señor y permitidme llevaros al libro de Nahum, capítulo 1. Me ha impactado meditar en las últimas horas en este... Realmente andaba buscando otro texto, pero ha sido un descubrimiento. Valga la expresión, lo he encontrado, lo he recibido. Pues llevo al libro de Nahum, capítulo 1. Y dice, vamos a leer los versículos 1 al 3, si no me equivoco, y después el 7. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Poco sabemos, ¿verdad?, sobre Nahum. Realmente los comentaristas tampoco tienen mucha información. Por esta profecía que dice sobre Nínive, se deduce que fue dicha unos 90 años aproximadamente antes del año 612 antes de Cristo, porque fue cuando cayó la ciudad de Nínive. 90 años esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Tela, ¿verdad? Puede que a veces, nos pase que nos desesperamos viendo cuánto tarda Dios en contestar sus promesas, en cumplir sus promesas, en contestar nuestras oraciones, en ejecutar sus juicios, porque al fin y al cabo era una situación de injusticia lo que se estaba viviendo. Nínive, Samaria, era una nación malvada, recordamos. Y yo pienso en esos 90 años. Imaginaros cualquiera de nosotros, la edad que tenemos, que creo que todos tenemos menos de 90, bueno, tenemos 18 y pico, 19, y toda tu vida esperando una promesa que no se ha cumplido, y aguantando todos los días a los pedazos de ninivitas, si permitidme decirlo así. Pero pienso en eso, cuántas gentes, cuántas personas nacieron, crecieron, vivieron, murieron sin ver las promesas de Dios. Pero no por eso Dios dejó de cumplir, porque Dios tiene sus tiempos, que no siempre son los nuestros. Vivimos confiados siempre, dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Permitidme parafrasear, andamos por fe, no por el calendario. Aunque el juicio de Dios puede parecer que tarda en demorarse, Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios cuida del bien y del mal. Y si echásemos un vistazo, no es el objetivo en este momento, a todo el libro de Nahum, veremos que este es el objetivo. Dejar esto bien claro, que Dios cumple sus promesas. Y ahora atención, Nahum significa consolación, ánimo. 90 años esperando el cumplimiento de una promesa de alguien que era de consuelo. Y nos dicen los eruditos que este nombre tiene la raíz en el significado de ser aliviado por la venganza. Porque cuando Dios ejecuta sus juicios, cuando Dios se venga de los enemigos de su pueblo, el pueblo recibe ánimo y alivio. No deseamos la venganza, pero cuando Dios ejecuta sus juicios, eso trae paz y bendición. Consolación, ánimo. Y yo me planteaba, ¿soy yo un Nahum
para mi iglesia, para mis hermanos, para la sociedad en la que vivo. Permitidme, creo que Nahum es una inyección, un chutazo, como se suele decir, un chutazo de ánimo para orar. Porque cada uno de nosotros tiene al Nahum por excelencia, tiene al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Y creo que eso es motivo más que suficiente para en esta tarde darle gracias a Dios, para aferrarnos a la fe, para aferrarnos al Salvador, aunque estemos pasando injusticias. ¿Y quién de nosotros no sufre, ha sufrido, incluso sufrirá injusticias y crisis? Porque tenemos motivos para orar, porque nosotros, como el pueblo de Israel, no somos como los que no tienen esperanza. Aunque no veamos las cosas, vivimos por fe, por eso tenemos esperanza. Porque Dios se mueve en medio de nosotros, aunque a veces parece que Dios esté parado, esté quieto, esté detenido. Decía nuestro versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Nahum está diciendo, mira, todo esto va a tardar quizá tiempo en pasarse, pero no te preocupes, eso va a pasar. Pero lo que está pasando es que el Señor te conoce. Perdón, que el Señor es bueno, no en el futuro, sino ahora, también en el futuro, obviamente. Creo que tenemos en esta noche motivos más que suficientes para orar, porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios es bueno, a pesar de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. Porque, sobre todo, es un gozo y es un regalo sin igual saber, como dice este versículo, que el Señor conoce a los que en él confían. Hay personas que si las veo por la calle, digo, esta cara me suena. Pero hay otras que son inconfundibles. Muchas veces estoy esperando a Marisa, miro por el espejo retrovisor, vienen personas con una ropa parecida y yo detecto al instante que no es ella, por cosas a veces como mueve la mano, cómo se encamina, y no le estoy viendo el rostro. Dios con nosotros es igual, Él te conoce. A Dios no le suena tu cara, Dios te conoce. Amén. Alabemos a Dios y oremos sabiendo que el Señor, como dice aquel viejo cántico, el Señor tiene el mundo en sus manos y el Señor cumple sus promesas. Que el Señor os bendiga. Amén. Bien, quería compartir con vosotros esta tarde una reflexión en el Salmo 119. Por favor, que los que nos siguen por los medios, por las redes, no se desconecten porque no va a ser todo el Salmo, y los que estáis aquí no os preocupéis porque tampoco va a ser todo el Salmo. Así que no os preocupéis. Pongamos oído atento a lo que el Señor, espero, nos diga en esta tarde. Necesito nos diga en esta tarde. Amén. Leo con vosotros el Salmo 119, concretamente el versículo 114. Salmo 119, versículo 114. Mi escondedero
y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Quisiera pensar en esta tarde en tres aspectos en este versículo. En primer lugar, una realidad. La vida cristiana está llena de luchas. Esto es una realidad impepinable e indiscutible. Hemos meditado antes en aún en un mundo de injusticias hay luchas. Pero es que la vida cristiana está desafiada y asegurada por la victoria de Cristo en la cruz a ser una vida de victorias. Y no hay victorias sin luchas. Esta semana, oí una frase que me ha quedado muy presente, aunque era en otro contexto, pero creo que en la realidad espiritual es totalmente aplicable. Decía que hay dos formas de perder antes de luchar. Hay dos formas de perder antes de luchar. Cuando lo das todo por ganado antes de luchar, o cuando lo das todo por perdido antes de luchar. Era un contexto político. Cuando yo antes de luchar doy todo por ganado, esto me lo como yo, esto es pan comido que decimos, ¿no? Y después el pan es el que te come. O cuando lo das todo por perdido, ¿cómo vamos a ir a luchar? ¿Recordáis? Este fue el espíritu de derrota que tuvo a los espías. Somos muy pocos. Aquellos a nosotros nos aniquilan, pero vamos, en menos que un anuncio en televisión. Ya sé que Tele-Jerusalén no funcionaba de aquella, pero bueno, me entendéis. Queridos hermanos, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha, podríamos decir, contra principados, tenemos lucha contra potestades, tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y he incidido mucho en eso, tenemos lucha. El apóstol no dice, porque no tenemos problema, no. El problema es una cosa y la lucha es otra. El problema a veces puede ser solucionable, pero aquí cuando dice lucha, significa que hay que enfrentar las cosas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde Génesis 3 vemos que la lucha espiritual es una constante que se da, me atrevo a decir, hasta Génesis 22, cuando termina la escritura. Es muy interesante porque la escritura empieza precisamente hablándonos de victoria y termina hablando de victoria. Una victoria en la creación, después el capítulo 3 hasta Apocalipsis nos encontramos luchas y termina hablándonos de la victoria de la venida de Cristo, ¿verdad? Queridos hermanos, orábamos hace un momento dando gracias a Dios porque Él es vencedor. Por eso, como dice este versículo, necesitamos imperiosamente que el que venció en la cruz sea en todo momento nuestro escondedero y nuestro escudo. Y el escudo habla de lucha. Vamos a hablar de esto un poco. Como digo, es una realidad de las luchas. Pero dentro de esas luchas, en este mismo aspecto, quisiera pensar que Dios permite las luchas. Tus luchas espirituales, mis luchas espirituales, no son ajenas al control de Dios. Dios usa las contrariedades, Dios usa las luchas que vivimos precisamente para hacer su obra de perfeccionamiento. Recordamos la vida de Job, ¿verdad? Menuda lucha tuvo Job. Con todo lo que pasó con la Satanás, la que le hizo, y después la esposa, que seguramente con el mejor de los corazones le dice, mejor es que te mueras que maldigas a Dios. Mira, suicídate, Job le está diciendo. Y después con los 3 prendas de amigos,
que los amigos venían con muy buen corazón, pero venían muy equivocadamente. Muchas veces creo que todos hemos pedido más de una vez al Señor, Señor, haz tu obra en mi vida. Y no somos conscientes de la repercusión que eso tiene en nosotros. Porque Dios va a permitir las luchas en tu vida, las permite en tu vida, las permitirá en tu vida, en mi vida, por supuesto, porque está haciendo su obra de perfeccionamiento. Yo no le estoy pidiendo al Señor luchas. Había alguien que hace años oraba, Señor, mándanos problemas. Hombre, filliño, a eso no llegamos. Pero Dios, tenemos que pedir, Señor, danos la victoria en las luchas. Hay cristianos, queridos hermanos, que no conciben la vida espiritual sin el objetivo y la experiencia del gozo. Porque precisamente el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Se han olvidado de eso. Han pensado más en que la vida cristiana es un valle de lágrimas. Es más, en vez de tener la experiencia, la finalidad del gozo, su finalidad es este valle de lágrimas. En ciertos ambientes se le llama esto personas tóxicas. Hay cristianos que se conocen de memoria el Salmo 23:4, pero desconocen Filipenses 4:4. Conocen de memoria, aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se lo saben de memoria. Pero Filipenses 4:4, y en la iglesia que está empezando a sufrir, le dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor de vez en cuando. No, esto no lo dice vuestra Biblia ni la mía tampoco. Regocijaos en el Señor siempre. A los sordos, otra vez os digo, regocijaos. Por supuesto que hay valle de lágrimas. Por supuesto que a veces estamos en valles. Los valles siempre son hacia abajo. Pero el Señor dice, regocíjate a pesar de estar en el valle. ¿Por qué? Porque Dios permite las luchas. Job diría, me probará y saldré como el oro. Y el oro tiene que ser fundido a unos 800 grados más o menos. A veces Dios va a permitir que tú llegues como el platino, que el platino tiene que ser a los 1000 grados. La vida cristiana está llena de luchas. Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es estar dispuesto a luchar. Jesús nos demostró este principio básico de la vida cristiana en el comienzo de su ministerio. ¿Recordáis cómo comenzó el ministerio de Jesús? Empezó con 40 días de lucha. 40 días de tentación en el desierto. Con todos mis respetos, ¿qué 40 días? Ninguno de nosotros los quisiera. En los evangelios tenemos un pequeño resumen, ¿verdad? Pero no nos dicen en el minuto 1 fue esto, en el minuto 1 otro, pero son 40 días. A veces tenemos una lucha unos días que nos parece mentira, pero es que aquello fue cara a cara con Satanás. Desde luego yo no quisiera permitirme, humanamente lo digo, estar ni media hora de la que estuvo Jesús allí. Pero él estuvo 40 días y nos recuerda que la victoria siempre es posible en la palabra de Dios, porque Jesús venció con la palabra. Por eso la victoria la tenemos segura, porque la palabra de Dios es inalterable. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Y yo pensaba y pienso, yo no sé vosotros, bueno, si hay alguno que es masoquista, pues bueno, que lo diga y después hablamos en privado, a ver cómo se lo quitamos, ¿no? Pero a mí me gustaría estar siempre en el escondedero, estar en mi sitio seguro, en mi sitio de confort, ¿verdad? A todos nos gusta. Todos queremos un sitio de confort. A todos nos gusta estar seguros. Incluso, y no estoy haciendo juicio de ello ni mucho menos, pensamos en nuestro futuro, queremos seguridad para el futuro, queremos seguridad para nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra salud, queremos seguridad. Pero Dios nos dice, si quieres estar cerca de mí, hay seguridad, pero hay lucha. A mí me gustaría muchas veces estar, a lo mejor a vosotros no, por no oírme a mí siempre, estar siempre en la reunión.
Obviamente me gustaría estar no siempre predicando, obviamente. Entendedme. Me gustaría estar siempre todo el día cantando, alabando al Señor, pero hay que estar en el valle, hay que estar en la lucha. Pero Dios me dice, Jonathan, conmigo hay escondedero, pero usa también el escudo. Y después hablaremos un poco de esto. Ante esa realidad, en segundo lugar, hay una decisión que hemos de tomar, que tomó el salmista. Dice, en tu palabra he esperado, en tu palabra he confiado, traduce en otras versiones. Frente a la realidad de las luchas, yo tengo dos posibilidades, o confiar en Dios o confiar en mí mismo. Y esto diréis, hombre, esto para un no creyente, pero nosotros confiamos en el Señor. Déjate de zarandajas, porque esto nos pasa a todos. Yo puedo confiar en mí mismo. Dios no nos obliga a confiar en Él. Dios nos desafía a los que formamos parte de su pueblo, a ver si confiamos realmente en Él. Pedro era de los discípulos de Jesús, ¿recordáis? Pedro tenía una pasión por Cristo, ya sé que en algunos momentos un poco mal encaminada, por favor, todo escribiente tiene un borrón, que a mí me gustaría tener la pasión que tenía Pedro por Jesús. Óigame, yo no sé vosotros. Pero en un momento determinado demostró que confiaba más en sí mismo que en Jesús. Señor, me estoy hundiendo. Cuando él confió, cuando va andando sobre las aguas, cuando dejó de confiar en la mirada de Jesús y se puso a mirar en su entorno de problemas, en este valle de sombra, de lágrimas, que decíamos antes, entonces se fue. Jonás confió más en su criterio, confió más en sus razonamientos históricos, en sus razonamientos políticos. Me atrevo a decir, confió más en sus sentimientos. ¿Cómo voy a ir yo a predicar a Nínive? A esa banda de sinvergüenzas que han venido, saqueado, han hecho ultraje en nuestro pueblo. Sentimiento nacionalista, un dolor. Yo lo entiendo a Jonás. Y no se fiaba del todo de Dios, aunque sabía lo que Dios podía hacer. Dios no obligó ni siquiera a su profeta a confiar en él. Pero como Jonás confió en él, ya sabemos todo lo que pasó. ¿Puedo confiar en el Señor? Decía un viejo cántico, ¿puedo confiar en el Señor que no va a fallar? Si el sol llegara a oscurecer y no diera más luz, puedo confiar en el Señor. El consejo bíblico de Dios, el consejo bíblico, la invitación de Dios, la encontramos en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Me gusta mucho esta versión. Confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Muchos hacemos las cosas con intuición, y es buena la intuición, pero no te fíes de tu intuición en el aspecto espiritual. David, a pesar de sus tropiezos, menudo era David, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10. Yo puedo confiar en el Señor. Hemos dado gracias en esta noche porque el Señor nos oye. Podemos dar gracias a Dios porque podemos confiar en Él. ¿Amén? Porque no solamente Dios nos oye, yo puedo sentarme con cualquiera de vosotros y estar 2 horas así diciendo, te estoy oyendo, y no pensar en otra cosa. Pero no tengo soluciones. Es más, no te puedes fiar de mí porque a lo mejor me olvido a los 5 minutos. Ayer estuve en una reunión, ayer, mejor dicho, donde decíamos, éramos 5 o 6 que estábamos reunidos, cuánta falta de pastillas para la memoria tenemos. Yo empezaba a bromear con los demás y hubo un momento al final de la reunión en el cual me dijeron mis compañeros, Jonathan, tú también tienes que tomar esas pastillas, ¿no? ¿Sabes? Todos tenemos, a veces olvidamos que Dios nos responde, que podemos confiar en Él. Por eso la oración debe ser hecha con fe. Mi confianza en Dios se refleja en mi vida de oración. Mi confianza en Dios no se refleja en mis peticiones, porque oración y petición no es necesariamente lo mismo. Puedo orar pidiendo a Dios.
Mi confianza en Dios se refleja en mi vida de oración cuando busco a Dios, porque si, como tantas veces he dicho, si el objetivo de la oración no es Dios, si el objetivo de la oración es lo que pido, o lo que agradezco, o lo que intercedo, entonces es que estoy confiando en mí, no estoy confiando en el Señor. ¿Te imaginas una pareja donde estoy con Marisa? Mira, Marisa, vamos a comer esto y tal. ¿Vale? Ah, pues sí, mira, hazme esta tortilla, Marisa, que me gusta. Y en el fondo, si yo simplemente digo, bueno, que me haga la tortilla, lo de menos es que me lo haga. Si el objetivo no es mi esposa, entonces mi relación con ella no tiene sentido, ¿sí me entendéis? Cojo la tortilla Palacios, ¿no? Esa que se venden en los supermercados, ¿me entendéis? A veces salimos con Dios así. Tenemos a Dios como un Papá Noel. Dios va a permitir, y permite, y permitirá situaciones en nuestra vida para probar si realmente confiamos en Él. Decía nuestro texto: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Una seguridad, en tercer lugar, es en tu palabra. Primero decíamos una realidad, las luchas. En segundo lugar decíamos una decisión, confiar en el Señor, y una seguridad. Porque a veces las personas se fían de otras, pero son defraudadas. Pero cuando confío en el Señor, no por mí, sino por Él, tengo la seguridad de que no voy a ser defraudado. Y queridos hermanos, no se trata de fanatismo religioso, fanatismo cultural o de tradición. Es más, si me prometéis guardar el secreto, los que estáis aquí y los que me ven, os diré algo. No hay nada tan inseguro como un fanático. Es la persona más insegura. Me pregunto, en esta reunión de oración, os lanzo este desafío. En lo que va de año, ¿conozco más la palabra de Dios? ¿O solamente conocemos más de la palabra? Porque no es lo mismo conocer la palabra que conocer de la palabra. Son cosas muy distintas. Si no me empapo de la palabra, puedo leer muchos y buenos libros cristianos, pero estoy conociendo de la palabra, no la palabra. Hace muchos años, ya casi 40 de esto, llegó a mi casa donde yo vivía un muchacho. Por circunstancias era la primera vez que estaba en la isla de Tenerife. Y al día siguiente lo iban a llevar a visitar el Teide, la parte, en fin, de arriba de toda la isla y todo esto. Y me dice él tan pancho: yo no tengo necesidad de ir allí, si ya conozco todo eso. Si esta es la primera vez que está en la isla. Y le digo yo: ¿y por qué? Porque lo he visto en televisión y en los libros. Cuando lo llevaron, y le pregunté después qué, había que estar allí. ¿Sabes? A veces los creyentes somos así. Nos hemos conformado con el ABC. A veces estamos más pendientes de un buen sermón, que no es el de hoy seguro, que de la palabra, lo que nos habla a nosotros. Y queridos hermanos, no se trata de buenos sermones, sino de lo que la palabra nos dice a nosotros. Porque si la palabra no habla contigo, no te habla a ti, mal asunto. Cuidado con las ideas y conceptos que damos por seguro, que damos por sentado. El crecimiento nunca es estancamiento, sino que es transformación. Si crees que un pasaje o un tema no tiene nada que enseñarte, si crees que un pasaje o un tema lo conoces por completo, si crees que un pasaje o un tema ya lo tienes por sabido y resabido, ¿sabes qué? No conoces nada del mismo. Como decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y mi petición, y os lo digo, comparto esto como testimonio, si puede ser, al Señor muchas veces, no digo que siempre, lamento no lo sea siempre, el Señor, ayúdame a ver la palabra, a leer tu palabra, a meditarla con la misma ilusión que el primer día. Porque a veces hay pasajes que nos conocemos de memoria, que hemos hecho prejuicios sobre ellos, o hemos oído una idea, hemos oído de la palabra, pero no hemos oído la palabra.
¿Por qué necesitamos conocer más de la palabra? Mira, ahora se cumple este año, creo que el centenario, de cuando empezó la aviación a ser comercial. La aviación comercial empezó a establecerse las primeras empresas. Vamos a suponer que tuviésemos aquí un piloto de aquel momento, no sé cómo se llamaría, vamos a ponerle un nombre bonito. Sifredo López, vamos a ponerle un nombre bonito. Y viene don Sifredo y nos dice, yo soy un piloto de 1923. Yo sé que este hombre, vamos a suponer con sus años, su bastón, su sonotone, pero es un piloto. Ahora tiene que coger un avión donde voy a viajar yo. Voy andando. No sé vosotros, ¿sí o no? Hay cristianos que son así, como nuestro amigo Sifredo López. Viven de recuerdos del pasado. Oh, es que yo hice estos estudios, yo hice lo otro. ¿Y dónde está tu crecimiento en el Señor? Los principios físicos de hace 100 años, con los que se inició la aviación, son los mismos de ahora. La palabra nunca cambia. Pero la tecnología, el contexto, la situación, no sé, tantas y tantas cosas han cambiado. Muy limitadamente me gusta un poco la aviación, veo varios vídeos de aviación y veo a veces progresos. A mí si ahora me dicen subirme a un avión de estos que iba sin techo, yo no me subo, no por despeinarme, no os preocupéis, no es un problema, ¿no? Ahí no se me enreda el pelo. Pero ¿me entendéis? ¿Por qué? Y el principio de la fuerza es la misma, pero las cosas han cambiado, han mejorado. Si tú y yo no crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor, es que nos hemos estancado. La palabra, como digo, de Dios es inalterable, es inconmovible, pero es rica y es lámpara a nuestros pies. No vivimos de reflejos o de destellos del pasado. Dice el Salmo 93, versículo 5, tus mandamientos son perpetuos. La palabra de Dios no es alterable, no es modificable. Juan avisa a aquellos que tengan la osadía de cuestionar la palabra. Leo Apocalipsis 22, 18, 19, casi terminando. Yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra? Porque será la forma de luchar contra el enemigo. ¿Recordáis? Citábamos hace un momento la tentación de Jesús. ¿Qué usó Satanás para intentar vencer a Jesús? La palabra. Nos pueden venir doctrinas por ahí que si no conocemos la palabra, nos la cuelan. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Queridos hermanos, aunque con lágrimas, aunque con heridas, ojalá sean cicatrices solamente ya, aunque con lágrimas, aunque con heridas, ojalá este texto sea la vivencia de cada uno de vosotros y de mí. Que el Señor os bendiga.